Bueno, un gran honor, una gran alegría, satisfacción. No tengo calificativos para colocar en este encuentro, que es una conexión que va más allá de un webinar. Es una conexión de almas, es una conexión de gente que tienen sentimientos, vivencias que contar, que compartir. Y hace un tiempo atrás, en una conversación con Débora, que me envió una grabación, yo le dije, Débora, esto hay que colocarlo en un webinar, porque tu reflexión, tu encuentro, tu reencuentro contigo es tan maravilloso que no se puede quedar en la oscuridad del yo, sino en la luz del compartir con muchos que, como tú, Débora, están viviendo o han vivido o podrán vivir algo similar a lo que tú estás transitando en este momento de tu vida. Y creo que el generar este espacio con gente de tantas partes del mundo es un encuentro maravilloso, donde no es el coach el único que está presente, sino somos seres humanos en encuentro. Y por eso la invitación es desde la ICF, en el marco del coaching humanitario que está dado este encuentro de almas en cantidades de lugares alrededor del mundo. Este encuentro, Débora lo quiso llamar emigrar, te pierdes o encuentras, te vas o llegas. Y creo que ya el solo título es una invitación a la reflexión. Un encuentro con preguntas poderosas que nos llevan a plantearnos en qué espacio estoy. Estoy en el perderme o en el encontrarme, en el irme o en el llegar. En la conversación con Débora yo le pregunté, ¿vas a poner alguna lámina? Me dijo, no, esto va a ser un encuentro y una conversación para compartir. Y, y Débora es así, es espontánea, es franca, es directa, es fresca, es reflexiva, es profunda, es inflexible con aquellas cosas que va encontrando porque las hurga, las profundiza, va más allá. Y eso habla mucho de la calidad humana de Débora. Y bueno, como ella dijo todavía una cosa muy interesante antes de que ustedes llegaran, y yo lo pesqué esa palabra, o esas frases que ella dijo. Dijo, llevo 3 meses aquí, él ya está en este momento en Barcelona, España, y dice, el tiempo que pasa, no es el tiempo que pasa, sino lo que pasa en el tiempo. Y creo que es una maravillosa reflexión, válida no solamente para aquel que se ha ido o que piensa irse, o que está y que tiene el coraje de estar, porque tanto coraje hay que tener para estar, como para transitar, como para irse. Y hay que tener coraje para vivir y qué hago con el tiempo y lo que pasa en el tiempo y cómo transito en ese tiempo, que fue la maravillosa oración que Débora nos regaló al inicio de la conversación. Bueno, ya es mucha conversa, estaba dando yo pie para que siguiera entrando gente. Este, y bueno, Débora, este, todo nuestro cariño para ti y lo que tú nos quieras regalar en este momento es más que maravilloso porque, bueno, desde todas partes del mundo, muchas partes, se están viendo y se están encontrando. Gracias, Débora, por este espacio que nos estás regalando. Para ti todos los micrófonos y yo voy a cerrar los micrófonos de todos. Ay, gracias, Conchi, por esa presentación. Casi que mientras estabas hablando, yo me dio como una cosita en el cuerpo.
agradecida porque la siento como súper generosa conmigo. Como generoso ha sido este espacio en el que me has ofrecido para estar. Para mí ha sido, este tema me ha tocado muchísimo cuando te dije sí, que son 3 meses que he emigrado aquí a Barcelona, que me encuentro en este momento aquí. Han sido 3 meses, pero creo que equivalen, yo no sé si a un tiempo, en años, de los que yo estaba en otro espacio en mi vida. Y entonces yo quise, como, quiero compartir, y quiero que esto sea un compartir realmente, no es una ponencia, nada de esto, es compartir lo que me ha ocurrido, que quizás te ha ocurrido a ti, y qué he hecho con eso que me ha ocurrido. ¿Cómo es que yo he transitado eso y cómo lo estoy transitando? Porque no es que ya, pasa, sino cómo estás inmerso en esto, ¿no? Y entonces anoche justamente yo estaba pensando, ¿cómo puedo, qué significa para mí emigrar? Y emigrar para mí es como un cúmulo de duelos juntos, es decir, un duelo caótico. Todo revuelto, todo sin piso, todo sin forma, es algo abstracto desde todo punto de vista. ¿Por qué lo llamo duelo? Porque en los duelos siempre hay algo de lo cual perdemos para conseguir algo, o sea, algo que dejamos para conseguir algo. Y constantemente estamos construyendo duelos en la vida, hasta por un simple trabajo, una situación de pareja, familiares que perdemos en un momento dado. En el tema de la inmigración es como muchos de esos duelos juntos, porque dejamos un sitio en el cual hemos estado, nacido, criado, etcétera. Dejamos relaciones, dejamos vínculos, amistades, bueno, emociones revueltas, para llegar a otro espacio, ¿no? Y otro espacio totalmente diferente, donde el tema de, si se quiere, estabilidad, seguridad o incertidumbre están más latentes. Por eso yo hablo de este caótico, ¿no? Es como que si nos metieran en una licuadora. Y en este migrar que yo he tenido, yo quiero compartirles cómo ha sido para mí, porque esto ha sido como un electrocardiograma, pero así, ¿no? En punta. Y yo a veces digo, wow, pero no puede haber un momento que esté así. Digo, bueno, el día que esté así, pues estoy muerta. Entonces, gracias a Dios, he experimentado esos picos para arriba y esos picos para abajo. Y me los he experimentado con toda la expresión de lo que eso significa. Cuando llegué aquí a este tema de emigrar, a este país que me acoge, pues lo primero que hice fue estar en el hacer y comprar, hacer y comprar, hacer y comprar. Es decir, fue como un bulú de yo estoy llegando, inmediatamente tengo que empezar a producir, inmediatamente déjame ver en el sitio donde estoy, el televisor, etcétera. Oye, la cama, las cosas básicas, lo urgente, lo importante. Y ahí se bandió mucho espacio de mi tiempo, ¿no? Yo diría que como 15, 20 días estuve ahí, en ver, en oler un poco la ciudad, etcétera. Y ahí estaba como en un pico alto. Hice talleres, hice conversatorio, es decir, en general todo iba como yo sentía que iba a estar marchando. Hasta que llegó un momento que vino el pico, pero hacia abajo. ¿Qué significa para mí el pico hacia abajo? Y es cuando cuento o cuando coloco este tema de un video que monté que se llama Bienvenida a Soledad. Porque fue como un vacío interno que no sé si lo han sentido, si les ha ocurrido o si posiblemente lo vayan a sentir si es que no han emigrado. Es como un vacío donde sientes una profunda desconexión, es decir, no sabes dónde está. Es como cuando te lanzas el cuerpo y dices, ¿y ahora qué? O sea, ¿y ahora qué es lo que viene? ¿No? Entonces, me quedé un rato ahí, porque yo sí creo que es importante experimentar todo lo que te pasa emocionalmente. Y estuve un rato en este tema inclusive de tristeza, me venía rabia por momentos, toda una serie de emociones mezcladas. Culpa, porque a todas estas digo, bueno, pero si Débora, tú estás en Barcelona, estás en otro país, estás en otro sitio, ¿cómo te vas a sentir mal? Entonces, una serie de cosas que la mente no podía manejar. Muy interesante porque en efecto son cosas que la mente no puede manejar. Y entonces hubo como ese espacio de resurgir y yo digo, bueno, si yo me estoy yendo de un sitio,
físicamente. Era un sitio que me acogía, que de alguna forma me contenía, en este caso es nuestro país, Venezuela, y te acoge. Es como que te estás retirando de esa gran madre para ser acogida por otra, de alguna forma, porque ese espacio que nos brinda ese otro país es como una madre que te acoge. Entonces, si mi intención es que me acoja ese espacio, pues yo tengo que ver cómo entro en él y cómo es la mejor forma de entrar en él. Bueno, conocer, oler la ciudad. Yo hablaba de oler la ciudad, o sea, de caminarla, de sentirla, más que de hacer. Simplemente como estar en ese espacio yo con esta ciudad nueva que me acobijaba. Entonces estuvo ahí como presente un rato y se me ocurrió, y de hecho esto salió el segundo muñequito, qué espacios en mi vida son importantes para yo sostenerme donde estoy. Porque al final me doy cuenta que no te sostiene una tierra, no te sostiene un piso, no te sostiene una familia, si bien son curitas y están ahí y yo agradezco infinitamente y que uno agradece infinitamente y es ese abrazo, pero quien te sostiene eres tú mismo. Entonces, ¿cómo hago yo para sostenerme aquí y para entrar en ese espacio? Y entonces se me ocurrió hacer un muñequito que yo les quiero compartir. Yo le digo un muñequito, bueno, probablemente porque yo soy muy visual, y eso tiene que ver con qué espacios eran importantes en mi vida, para yo sentirme sostenida en mí. Y entonces yo hablé de 3 dimensiones. La primera dimensión, que es la dimensión del ser, después la segunda dimensión, que es el estar, y después la dimensión del tener. Y yo les quiero compartir este muñequito. Yo no sé si hay algunos que han visto pero bueno, ¿se ve? Yo no sé si Sí, están en la... ¿Sí se ve? perfecto. Ok. Este es un muñequito que yo dibujé, ¿sí? Es más, yo lo invito a que en algún momento dado lo hagan, ¿sí? Como quieran el muñequito. El tema es que el muñequito está parado y tiene las manitos hacia arriba, así. Entonces yo dije, déjame ver, es importante que yo maneje, de un lado del muñequito está el estar, está mi parte social, cómo es que yo me relaciono con el mundo. Es decir, yo tengo que generar nuevas amistades, tengo que generar nuevas relaciones, nuevos vínculos, para sentirme como acogida, ¿no? Ese era un espacio, generar nuevos, de repente meterme en clubes o en sitios o donde yo realmente sintiera que habían cosas comunes con las personas y reunirme con ellas, etc. Luego estaba el tema del tener, que era mi parte profesional. Entonces, para mí es importante y amo lo que hago, me apasiona lo que hago, no me veo haciendo otra cosa. Es este tema de acompañamiento a través del coaching, a través de constelaciones, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer ese tema de talleres, de traer un programa que para mí es importante y me conecta mucho, que es un programa que hacemos de coaching corporal, cómo es que lo puedo llevar a esta ciudad? Y después tiene que ver también con los estudios, que ya le cuento. Entonces, ¿cómo es que yo entro en esta cultura? Porque donde estemos es otra cultura. Podemos hablar inclusive de Latinoamérica y tú vas a diferentes países dentro de Latinoamérica y hay una parte intrínseca cultural que es diferente entre nosotros. Entonces me voy a lo que yo puse a la base del muñequito, que es lo esencial, o sea, lo personal. Y entonces lo personal para mí tiene que ver con cómo es que yo cuido mi cuerpo, cómo es que yo cuido mis emociones, cómo es que yo estoy presente en lo que de alguna forma busca mi alma. ¿Sí? Entonces empiezo a hacerme como esas preguntas, pero bueno, ¿cuál será mi propósito? ¿Cuál será mi causa de estar aquí? Y entonces, bueno, en esa búsqueda me di cuenta que muchos periodos de mi vida estuve en el estar y en el tener. Es decir, en el estar es en la parte social, en la relación hacia afuera, y en el tener en todo el tema profesional. Estudios, talleres, hacer, empresa, ejecutar, dirigir, etc. Y la parte personal, como que lo había dejado a un lado. Y entonces Barcelona me regala eso. Me regala la tercera parte del muñequito. Es decir, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu esencia? ¿Qué ocurre con aquello que te sostiene, que eres tú misma? Entonces viene todo como ese viaje interior.
Y entonces me pregunto, emigrar realmente, cuando tú emigras, que es un desplazamiento de un país a otro, ¿con qué está relacionado con el emigrar interno? Que es realmente el que te mueve. O sea, es la emigración hacia adentro. Mi emigrar había sido hacia afuera constantemente en todos los espacios de mi vida, en todos los años de mi vida. Y en este espacio me di cuenta, wow, aquí no estamos hablando de una emigración de país solamente, es una emigración que te muestra entrar hacia adentro, porque ahí es donde está lo que te sostiene, ahí es donde está esa gran fortaleza. Porque si no, a cualquier sitio donde estés, vas a estar en ese espacio de vacío, en ese espacio de desconexión, en ese espacio donde sientes que siempre te falta, o buscando estabilidad fuera. En ese estar que es en lo social, o en la pareja, o en los amigos, o en las reuniones, o en el tener, que es aquello que yo llamo la parte profesional, o en el buscar, hurgar, estudiar. Entonces eso ha sido como importante, inclusive, no sé, es como un regalo divino, digo yo, y es lo que yo quiero traerle en este momento, en este espacio de encuentro. ¿Cómo estamos en esas tres lides? Si yo estoy muy en el estar y si yo estoy muy en el tener, no tengo la base reforzada, o sea, no estoy en lo esencial. Otra cosa es que me di cuenta que en ese periodo no solamente yo tenía que comprar y hacer, sino que también tenía que ocuparme de una parte importante que era el tema legal. O sea, ¿cómo es que yo soy, parece mentira, ¿no? Alguien en este país. ¿Cómo es que puedo ser reconocido legalmente en este país? Y entonces para mí eso era urgente. Entonces se debatía todo entre lo importante y entre lo urgente que significaba estar y tener. Y entonces me di cuenta que ese era el cansancio que tenía y ese era el gran vacío que había en mí, porque al final me di cuenta que no hay nada urgente, no hay nada realmente urgente. Es urgente que lo importante realmente sea lo esencial. O sea, miremos hacia adentro, ¿a qué nos ocurre? ¿A qué significa para nosotros emigrar? Realmente emigrar tiene que ver con, hay un espacio, hay un movimiento, pero el movimiento externo no es comparado con el movimiento interno que tenemos. Y en la medida que nos ocupemos de la esencia en nosotros, vamos a estar más fortalecidos para transitar aquello que deseamos transitar. Otra cosa que era importante, de repente me venía a la cabeza este tema de aceptación, incertidumbre, seguridad, que se aflorecen más, no es que no hayan estado en otros periodos de la vida, es más, pregúntense en un momento dado. Me ha ocurrido en otros espacios, yo estando en Venezuela, de alguna forma sintiéndome seguro, y vuelvo otra vez entre comillas, sintiéndome en ese espacio cómodo, porque hasta estar en espacios de dolor es un espacio cómodo, al cual muchas veces estamos acostumbrados. Entonces, salir de ese espacio, ¿qué ha significado? ¿Qué ha significado eso para mí? ¿Qué es importante? ¿De qué me tengo yo que despojar para que yo pueda encontrarme con otra cosa? Hay algo que en lo general puede sonar como un cliché que dice, tenemos que vaciarnos para llenarnos, pero todos los que estamos aquí en este tema de emigrar nos hemos dado cuenta que algo tenemos que perder para encontrar otra cosa. Y entonces se me ocurre esa otra pregunta, ¿de qué es necesario que nos despojemos? En mi caso fue el apego, por ejemplo, a una casa que yo sentía como hogar, que era de un tamaño grande y que tenía un jardín hermosísimo, y ahora en este momento estoy viviendo en lo que equivale a la cuarta parte del jardín de mi casa. Con todo lo que eso conlleva, ¿sí? Entonces yo decía, wow, qué interesante. Y entonces me viene todo ese poco de bulú de emociones presentes, que al final es todo, absolutamente todo, me lleva al tema de la esencia. Es fundamental estar presentes en eso personal, en eso que nos sostiene. En la medida que busquemos que la seguridad esté afuera, va a ser muy susceptible a nuestra seguridad, porque en el momento que eso no esté, en ese momento se acabó nuestra seguridad.
A mí me ha servido este tema de manejar la incertidumbre al triple, porque aquí sí es verdad que no puedes imaginarte o visualizar que va a ser bellísimo al sitio donde vas a ir y de repente no es tan así. Y entonces me di cuenta y sentí lo que era realmente la aceptación, que no es algo así como tan bello que dice, bueno, fluye con lo que viene, porque eso me lo dicen, ¿no? O te lo dicen. No, pero si fluye. Mira, yo encontré que la aceptación es no ponerle resistencia a lo que la vida te da. Solo eso. No le pongas resistencia a lo que la vida te está dando. Por lo que te toca, por lo que hayas elegido, llámalo como lo llames, no importa. Entonces, mi invitación es sobre todo a eso, a ver la inmigración que necesitamos hacer hacia adentro. Los que estamos aquí, estamos afuera, ya hicimos una migración de sitio físico. ¿Qué nos falta por emigrar? ¿Qué nos falta por soltar? ¿Qué nos falta por desapegar? ¿Sí? Algunas veces decimos, wow, es que yo extraño mi arepa. Oye, pero ¿en cuánto tiempo? Involúcrate un poquito en el sitio donde estás para que ese espacio te reciba. Si no, no hay manera. En estos 3 meses han pasado por mi vida muchísimas cosas y todavía siguen pasando. De hecho, yo mañana voy a viajar de nuevo. Mi trabajo es viajar. Yo digo que mi punto de acopio, cuando me dicen, ¿y dónde vives? Bueno, ya yo no sé ni dónde vivo. Voy a estar viajando por todo el mundo, pero mi punto de acopio realmente ahora es otro. Pero mi esencia se va conmigo. Entonces, eso es lo que yo quiero, como fundamentalmente lo que yo quiero transmitirles. No es una ponencia, no es un conocimiento, no es un concepto ni siquiera. Es chequeen cómo está su vida con respecto a ustedes, a cada uno. A qué es lo que es necesario que migren dentro de ustedes. ¿Dónde está mi vida? ¿En qué espacio se está balanceando? Porque si mi foco está muy afuera, entre ese estar y ese tener, es muy susceptible, es demasiado vulnerable, porque estoy poniendo mi foco afuera. En la medida que esté en mí, pues puede estar muchísimo más fortalecido. Hay algo que me voy a ir aquí a un chuletario, porque como no tengo lámina, agarré aquí lo que tenía. Hay una querida amiga que me escuchó, me mandó un video y eso me hizo como preguntarme, ¿no? Yo algunas veces digo, ¿de qué se trata la vida? Es más, te lo pregunto, ¿de qué se trata la vida? Y quédate un ratico con eso. La vida no se trata más que de experimentar. O sea, no hay de otra. Experimenta todo lo que te sucede. Porque al final la vida lo que te pide es, en cada segundo y en cada momento, sé la mejor versión de ti. Es no solamente te lo va a pedir, es que te lo demanda. Y cuando nosotros hacemos un proceso de migración, es como que si te mandan todos juntos. Todos juntos. O sea, hermano, usted como que no quedó claro que su cambio tiene que ser completo. Pues bueno, mire, yo le mando esto. Y entonces tú te quedas así, como petrificado. Entonces de repente empieza a hacer, y de repente te quedas así. ¿Y ahora qué? ¿Sabes? Corporalmente sucede así, emocionalmente sucede así. Entonces, ¿cuál es la mejor versión que me está pidiendo ser la vida? ¿Que hay dolor? Sí, hay dolor. Toda migración genera un cambio y todo cambio genera dolor. Esa es otra cosa que me ha enseñado la migración, porque yo juraba que no. Los cambios se pueden generar amorosamente, compasivamente, sí, pero con dolor. Siempre hay dolor implícito porque hay una pérdida, a eso me refiero con los duelos. Y constantemente nuestra labor está en construir duelos. Pero vuelve al tema. ¿Qué es lo que pasa? Que es un duelo caótico, de alto impacto. Vuelve otra vez. ¡Fu! Te viene todo junto. Hay cambio físico, hay cambio emocional, hay cambio espiritual inclusive. Hay cambio de conciencia, hay cambio cultural, cambio social, cambio de vínculos, cambio de relaciones, cambio de amistades. No hay un solo espacio de nosotros que no se ha tocado. El único que no toca es nuestra esencia.
¿sí? Es lo único que no toca, porque eso nos lo llevamos a donde vayamos, al Himalaya, a Ucrania, a Argentina, a Barcelona, que nos quedemos en Caracas. Eso es lo único que nos va a acompañar. Y eso es lo importante que fortalezcamos. De todo eso me di cuenta en estos 3 meses, después de estar en Venezuela, en un espacio de comodidad, incómodo, pero cómodo. Y de repente viene ese impacto completo. Siento que hay algo en particular que me ha pasado a mí como venezolana, porque yo, la verdad, en el caso de Barcelona es una ciudad muy cosmopolita, entonces todo el mundo se reúne con todo el mundo, y no he podido ver qué pasa con las migraciones de otros países, ¿no? Ahora bien, culturalmente yo digo, ¿será que es decir, ¿será que la inmigración venezolana es diferente? Y de repente puede ser diferente porque Venezuela ha sido una gran madre que ha acogido a muchas culturas. Y nosotros como venezolanos tenemos eso. Hemos acogido a mucha gente. De hecho, mi papá, que viene de Francia, de la Segunda Guerra Mundial, dice, yo no me voy de este país me acogió y yo no me voy de alguien que me acogió, entonces yo me quedo en Venezuela. Y así como muchos. Entonces, primera vez, creo, en diferentes tandas, donde hemos elegido o nos ha tocado salir de esa tierra que ha servido para acoger a muchos. Entonces, quizás, como la vida está en ese equilibrio entre dar y recibir, a nosotros nos toca ahora, pues, no recibir culturas, sino más bien entregar nuestra cultura afuera. Entregar aquello en lo cual nosotros somos magníficos. Y es ahí donde viene como mi cosa. Nosotros somos magníficos en la sonrisa. En serio, algo tan sencillo como sonreír. Como que nos brillen los ojos. Aquí en Barcelona la gente es muy... Yo no sé cómo no están más arrugados, porque es que así. Todos así. La gente mira hacia abajo, la gente no te mira. La gente simplemente dice hola. Eso sí, al entrar al ascensor y al salir del ascensor. Hola. Ahora, ni se te ocurre decir cómo estás, porque entonces ahí se complica el panorama. Digo, ahí sí es verdad que se enrolla la cosa. Pero, entonces como no se miran, es muy raro. Entonces digo, ¿cuál es lo mejor regalo? Lo que puedo regalar es lo que tengo a mano, no necesito una gran conversación, ¿sabes? Una sonrisa genuina desde, ¿sabes? Yo estoy aquí, yo estoy aquí para ti, tú estás aquí para mí, gracias por eso. Y entonces, siento que estoy como hablando mucho, la verdad. Y de alguna forma eso es lo que yo quería compartirles. Lo único que no cambia la emigración es nuestra esencia. Y es ahí donde está nuestra fortaleza. En más ningún otro lado. No en el piso, no aquí, no allá.